Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Alejandro Romero Millán, quien es especialista en Derecho Electoral y máster en Derecho, profesor en la UNAM y UNIFDEP, consultor, estratega y abogado postulante en materia electoral desde el año 2009 hasta septiembre de 2020 con la firma APS, estratega en más de 20 elecciones de gobernador, elecciones intermedias locales, 2 elecciones presidenciales y una elección intermedia federal. Actualmente se desempeña como coordinador y asesor en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en la oficina del consejero electoral Ernesto Ramos Mega. Con el maestro Alejandro Romero, con la Academia Electoral del Colegio. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Teo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues aquí, regresando casi después de un año, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque ha estado muy fuerte la actividad electoral, maestro. Así es, pero ya estamos listos. Pues maestros, aquí platicando contigo porque fíjate que quisiera preguntarte acerca de esta iniciativa filtrada en los grupos de WhatsApp por que se le atribuye a Ricardo, al doctor Ricardo Monreal Ávila, que es senador de la República, y bueno, de alguna forma él no ha negado la procedencia de la misma. Y quisiera yo preguntarte, maestro, en términos generales, tú, que no sé si has podido revisarla, ¿qué nos puedes platicar al respecto, mi querido maestrazo? Pues mira, en principio decir que esta idea de reformar la Constitución no es nueva, que de hecho con este gobierno se rompió la tradición de hacer las reformas electorales sexenales, es decir, ya estamos en 2021 y aún no se logra materializar una reforma que pensaban implementar desde 2018-2019 cuando llegaron al poder, sobre todo en 2019 que realizaron foros en la Cámara de Diputados frente a esta reforma, pero que en esa ocasión promovía el quien ahora es representante de Morena ante el INE, siendo diputado en el Congreso. Pero mira, a ver, a mí me gustaría primero plantear un escenario que justo comentaba yo con algunos colegas en un foro que tuvimos en la FES Acatlán y que sin duda así recojo y lo hago propio en el sentido de que sería mejor, lo único que habría que criticarle a estas reformas electorales es el no regresar al sistema federalista en la organización de las elecciones. Es decir, al nacionalizarse las elecciones, se creó todo un híbrido jurídico y también de facultades entre el INE y los OPLES para la organización misma de las elecciones que ha generado controversias desde su origen, ¿no? Desde su simple implementación hasta la aplicación que hoy tenemos. Pero ya aterrizándonos a esta reforma, híjole, yo podría hablar de que siempre las reformas electorales yo las defino como ese idealismo purista de una utopía irrealizable sobre una democracia perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que no entendemos que la democracia es conflicto en sí mismo. Y esta reforma lo vuelve a traer a colación. Es decir, el concepto de democracia que estaba instaurado en el artículo tercero, o que está a la fecha porque no se ha modificado nada, esta reforma pretende llevarla hacia el artículo 41 para establecer qué es la definición de democracia y me parece que es simplemente una abstracción de una idea de perfección cuando la democracia en sí misma implica conflicto, pero un conflicto racional. Es decir, no estoy hablando de un conflicto bélico ni de posturas que no puedan ser conciliables. Yo creo que la democracia, al ser pluralismo en sí mismo o tener inserto el pluralismo dentro de ese concepto, pues implica conflicto institucionalizado y que nos va a llevar a tener posturas de todas las diversas. Y lo segundo es que se cree que constitucionalizar, es decir, la constitucionalización es la salvación a todos los males. Sin embargo, yo lo traduzco en simples ocurrencias reactivas donde se pretende que al subir a nivel constitucional ciertos criterios que ha venido sentando el Tribunal Electoral, con eso ya se vuelve
es decir, se tienen que volver acatables e inmodificables e ininterpretables, es decir, que no se pueden interpretar por parte de los aplicadores de la norma y de los intérpretes de la norma, es decir, ni por el INE ni por el tribunal. Y lo cierto que no es así. Ahora, con todo este también bosquejo jurídico que existe de los controles de convencionalidad, del principio pro persona que se vino a implementar, pues hemos visto que postulados establecidos en la propia Constitución, sobre todo en materia electoral, han quedado atrás. Un ejemplo de esto es el no poderse, la suspensión de derechos político-electorales por el simple hecho de estar sujeto a proceso. La Constitución es muy clara, desde el momento en que alguien está sujeto a un proceso penal, se le suspenden sus derechos políticos. Y el Tribunal Electoral, ampliando y basándose en esos controles de convencionalidad, basándose en ese principio pro persona, ha establecido que los alcances de esa norma se refieren a que hasta en tanto no haya sentencia firme que lo prive de la libertad para efecto de que quede suspendido de sus derechos políticos. Si voy más allá, ya existen precedentes en donde incluso 2 personas que dijeron que no les dejaron votar porque estaban en prisión preventiva, tenían derecho a votar, y a partir de ahí el tribunal crea un criterio y obliga al INE a que tenga que asegurarles el derecho al voto a esas personas que están en prisión preventiva, y tiene que darle los mecanismos, lo cual ya se va a implementar en 2024, y donde la gente que está recluida se le va a tener que empadronar, se le va a tener que establecer a dónde va a tener que votar, por quiénes va a poder votar, y ya van a ejercer un derecho. Y eso constitucionalmente, si nosotros la vemos, era imposible, ¿no? Bueno, pues entonces creer que trasladar todos esos principios, todas esas reglas a la Constitución es para que esto se vuelva irrefutable, es un error. Y yo siempre he dicho que en todo caso, ya en materia electoral, no sé cuántos libros tenga la Constitución. De hecho, mira, aquí tengo una que justo es algo que siempre he establecido. Mira, pues tenemos que, bueno, la Constitución tiene títulos, ¿no? Sí. Solamente títulos, no tiene libros, pues tiene un título noveno, pues ya mejor que creen un título 10º, y en ese título 10º que metan la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Medios de Impugnación, la Ley General de Delitos Electorales, para que constitucionalicen la función electoral, y entonces crean que eso es inmodificable. De verdad que la forma en cómo está redactada las reglas electorales a nivel constitucional, me parece que ya es excesivo en el aspecto mismo de que la Constitución lo único que debe tener es cuestiones generales, y a partir de ahí crear las normas que no contravengan los principios de la función electoral. Y ya hablando de la reforma, que a mí me gustaría ya hablar del tema concreto, insisto, trasladas democracia, ese concepto de democracia no cambia en nada, y nos hablan que es una forma de vida, eso es un idealismo, eso es una abstracción, ¿no? Si nosotros leemos a un clásico como Giovanni Sartori, él parte de decir, así como la política en algún momento dado nos dice es indefinible, la democracia también es indefinible. Y la democracia puede tener tantas definiciones como en donde la ubiquemos en una realidad. Puede haber democracia social, puede haber democracia política, puede haber democracia educativa, ¿no? ¿Cuántas veces se ha hablado de que hay que democratizar las universidades para que entonces el acceso sea universal y todas las personas que quieran acceder a la universidad no tengan problemas? Es decir, hay tantos factores en donde podamos meter a la democracia, y después ya se inventó un concepto. Una cosa es la democracia y otra cosa es la democracia. Yo creo que esa es la parte que realmente se está regulando nuevamente en la Constitución. No se están metiendo en muchos aspectos situaciones de maximización de derechos, sino de democratización de ciertos aspectos
que han generado conflicto en el actuar de los actores políticos y de las propias autoridades durante el desarrollo de un proceso electoral. No sé si me quisieras mientras plantear otra pregunta y dejar esto como un esbozo de decir, siempre que hablamos de reforma, a mí me parece que es un idealismo de buscar un purismo democrático que no puede existir por sí mismo, porque la democracia, insisto, es conflicto, y la otra es pensar que constitucionalizar todo implica ya con eso que no se puede modificar lo que la Constitución establece, lo cual también me parece un error pensarlo de esa manera y más actual. Yo, por ejemplo, no soy un partidario de los controles de convencionalidad, menos cuando la Constitución o nuestro derecho, el derecho vigente en el país o el derecho que tenemos, las reglas que tenemos en nuestro país, te dan para darle solución a los conflictos. Lo que pasa es que a veces nos apoyamos en tratados internacionales como para tratar de establecer mayores bases o solidez, pero lo cierto es que a veces nuestras propias reglas nos dan la solución. Sí, tienes mucha razón, maestro Alejandro Romero. Fíjate que yo coincido contigo que el juguete preferido de los gobernantes es llegar a cambiar la Constitución. Les encanta hacerlo. Ahora, la problemática es que han generado una dificultad para legislar en la materia secundaria y han convertido verdaderamente a la Constitución pues en una especie de Frankenstein, porque le han metido tantas cosas y generan todo, quieren mandarlo arriba en la Constitución. Ahora, entiendo que esto lo están haciendo, tratamos de curar en salud, pero bueno, yo te diría dos cosas, también analizando un poco esta iniciativa filtrada, Monreal, que me parece primeramente que el que suelten una iniciativa de estas características, a mí particularmente como abogado y como ciudadano no me gusta, porque creo que debe de ser más como un consenso de entre partidos, un consenso ciudadano en respecto a las modificaciones. Me parece que cuando desde el mismo poder pretendes a iniciar una modificación constitucional, me parece que eso no se ve bien, se me hace una grosería, se me hace pues una falta de democracia, una falta de alguna manera permitir el juego a todos los actores políticos. Por otra parte, también creo yo que hay puntos que si bien es cierto, quedarían muy bien que se modificaran o se volvieran más concretos en las leyes secundarias, no hay razón para que lo subas a la Constitución. De hecho, por eso tenemos institutos electorales locales federales, por eso tenemos tribunales locales federales. Todos ellos están haciendo esta función interpretativa, están haciendo esta función de aplicación de las normas organizacionales electorales. Entonces, yo diría, bueno, esto está funcionando, ¿para qué lo quieres descomponer? A mí, ¿quién me garantiza? Bueno, porque por ejemplo las personas que hoy son muy jóvenes, pues seguramente ya entraron en esta parte entendiendo el derecho electoral como es hoy. Pero las personas que vivimos un derecho electoral donde la Secretaría de Gobernación era el que generaba las elecciones, donde había solamente 2 o 3 partidos máximo, donde todo estaba acotado, pues donde había una hegemonía respecto al poder y estaba muy acotado. Realmente todo lo que tenemos hoy son instituciones que han costado muchísimo trabajo. Por ejemplo, alguna de las cosas más criticables que yo vería en esta reforma sería fundamentalmente el pretender otra vez meterse con los órganos locales, querer quitar las OPLES, mandárselos al tribunal, como lo que precisamente quiso hacer en la Suprema Corte de Justicia, en la Judicatura Federal. O sea, darle todas las facultades al presidente de la Corte para que él pudiera hacer y deshacer. O sea, a mí se me hace nuevamente que no me acaba de caer bien esta especie de retórica donde queremos regresar a un pasado supuestamente teniendo
dos parámetros, ¿no? Uno, la supuesta legalidad para hacerlo en la Constitución, que no le veo objeto porque ya está en las leyes, está funcionando. De hecho, se han pronunciado ya tribunales en resoluciones, incluso en estas mismas elecciones, donde van ampliando el entendimiento y el conocimiento de los derechos electorales de los participantes. Entonces, nuevamente, no le veo la razón. Y por otra parte, también me parece que el alegato más sustancial en todo esto, o el objetivo más sustancial en toda esta reforma que plantea Monreal y su 4T, pues es básicamente quitar presupuesto, se supondría ahorrarse algunos pesos, ¿verdad? Que yo creo que se los podrían ahorrar muchísimo más en otras cosas, pero bueno, le quieren pegar a la democracia. Y por otra parte, también la cuestión de hacer menos representación tanto de poder judicial como de poder legislativo, incluso porque quiere quitar los diputados de representación proporcional, y esto también alegando precisamente la falta de entendimiento que la sociedad tiene respecto al trabajo legislativo, que si bien es cierto, no se ha generado de manera correcta, pero no ha sido también solamente y exclusivamente por los diputados en turno, sino también ha sido por esta falta de seguimiento de los ciudadanos, por esta falta de compromiso de nosotros de saber quién es nuestro diputado, qué está haciendo, cómo lo está haciendo, por parte de los tribunales, cómo se está haciendo el decreto de las leyes inconstitucionales, etcétera. O sea, es una problemática mayor. Me parece que la labor legislativa es muy fácil ser criticable, pero tiene una razón de ser en México como es. Entonces, creo que no sería el camino solamente quitar personas, porque nuevamente con los números se pretende jugar y se pretende decir que va a ser lo más importante, cuando en realidad vemos cómo hay otras circunstancias que como sociedad estamos teniendo problemas muy graves con falta de oportunidades, y que evidentemente lo de los recursos es lo de menos, porque son más importantes, por ejemplo, los órganos autónomos locales. En mi caso, me quedo ahorita en este punto, y en general concluiría diciendo, Alejandro, maestro Alejandro, que me parece que no está muy bien visto que desde el poder pretendas querer o pretendas transformar la mayoría de los procesos que no te convienen para tener mayor control de un poder de representación. Sí, a ver, justo hay que analizar las razones, ¿no? Tú, o sea, bien lo planteas, y hay que entenderlo, el origen de por qué surge y cómo existen contradicciones en sí mismas, no en las disposiciones que se están proponiendo, sino en los argumentos que se plantean y que dan origen o motivo a la reforma, lo que se pretende con esa reforma y lo que realmente va a suceder. Lo primero que yo veo es lo siguiente. A ver, es cierto, tiene aspectos positivos, no todo es negativo, como por ejemplo el hecho de que personas mexicanas con doble nacionalidad ya puedan ser consideradas para cualquier cargo que la Constitución establezca que está destinada exclusivamente para mexicanos por nacimiento, ¿no? Es decir, yo creo que la salida más fácil en todo caso hubiera sido que reformar todas aquellas disposiciones en las cuales la condición de mexicano o mexicana no importe si es por nacimiento o por naturalización, ¿no? Porque esto ya te está estableciendo que el tener doble nacionalidad puede ser para cualquier cargo público, siempre y cuando establezca la norma, la Constitución o las leyes que son exclusivas para mexicanos por nacimiento, pero que se extiende a personas con doble nacionalidad. Eso lo veo muy viable, porque sí creo que a veces hay personas que no nacieron en el país, pero que han hecho toda una vida en el país y que realmente también están comprometidos con este país y tienen todo el derecho y todas las garantías para poder acceder a ese tipo de cargo. Después se vende el tema del voto electrónico.
A ver, con eso se cree que se va a ahorrar mucho dinero. No es cierto. Es caro la implementación de este tipo de votos. ¿Y sabes dónde se va a volver más caro? Porque eso está a nivel constitucional y se oye muy bien. Vamos a ver cómo lo instrumentan a nivel legal. Pero el problema es que si a nivel legal le empiezan a dar facultades al INE para que él establezca los mejores procedimientos, el INE, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Como árbitro, tú tienes que asegurar todas las condiciones que generen certeza, legalidad, transparencia, equidad, imparcialidad en una contienda. ¿Tú crees que los partidos políticos y todas las candidaturas que se postulen no van en sí mismo a cuestionar cualquier error que se tenga sobre cualquier tipo de mecanismo que empleen? Háblese de urna electrónica, háblese de voto por internet, ¿no? Hay diversos tipos de mecanismos a partir de los cuales puedes emitir tu voto electrónico, pero es caro la implementación. Vamos a suponer, ¿vas a contratar proveedores o no los vas a contratar? ¿Va a ser un insumo propio del instituto? Si el instituto es el que tiene que generar todo ese sistema o mecanismo, pues eso cuesta. Y para eso no vas a tener que tener un área especializada, que seguramente ya la tienes, pero vas a buscar también proveedores que te den un servicio, no sé si sea de banda ancha, yo desconozco esos temas, pero me supongo que debe de haber ciberseguridad para empezar, ¿no? ¿Cuál va a ser el mecanismo, los procesos para que tú asegures que haya certeza en esos votos? Si así, cuando los contendientes electorales, teniendo nosotros nuestra papeleta, ¿no? En papel que va y se deposita, con todos los controles y medidas de seguridad que hay, siguen diciendo que hay fraudes electorales. Tú imagínate en un voto electrónico, pues más fácilmente van a poder atacar a la autoridad para decir que hay fraude electoral. ¿Y eso qué va a exigir? Si la autoridad es previsora, lo que va a tener que hacer es buscar todas las herramientas o instrumentos técnicos necesarios para tratar de que en cualquier tipo de auditoría que se le haga al sistema que se está empleando, pase los controles de calidad y de inviolabilidad, ¿no? De los sistemas, de ataques externos, de hackers, en fin, ¿no? De virus, no sé, todo ese tipo que desconozco el tema técnico, pero me imagino que se tiene que proteger, lo mismo que hacemos en este botón. La verdad es que va a ser caro. Eso no es algo barato. Eso no nos va a salir más barato que lo que hoy cuesta una elección. Después nos dicen, vamos a desaparecer a los soples, pero por otro lado, creamos mecanismos de democracia directa o participativa, mecanismos de democracia directa como el referéndum y el plebiscito. Y mecanismos de democracia participativa como los presupuestos participativos, pero además decimos que esos presupuestos van a tener que irradiar en todas las entidades de la República y que cada entidad o cada legislatura de cada entidad va a tener que regular cómo va a ser su presupuesto participativo. ¿Tú crees o la gente cree que el INE se va a poder dar abasto a estos mecanismos? En la Ciudad de México que los tiene y que realmente la injerencia sobre la multiplicidad de mecanismos de democracia participativa es mínima, es decir, de más de una decena de instrumentos de participación ciudadana que hay en la Ciudad de México, el instituto intervendrá en la mitad o un poquito más de la mitad. A veces interviene en toda la organización y a veces solamente interviene por si algo hay que ratificar, que si las firmas, que si esto, que si. Hay participación parcial, hay otras de acompañamiento y hay unas de organización. Vamos a suponer que haya un presupuesto participativo similar, bueno, nada más el de la Ciudad de México y que le va a tocar al INE. Tiene que organizar elecciones de ejercicio de participación ciudadana cada año. Y cuando sea proceso electoral local, porque estoy hablando del local, no del federal, pero cuando sea electoral, que coincide con el federal, tienes que organizar el ejercicio de presupuesto participativo del año y del año siguiente al de la elección. Pero además elegir a los COPAC, los comités de participación, ¿no? Cada 3 años. Pero además, la ley te establece que el instituto le tendrá que dar insumos de papelería a las COPACO para que hagan sus labores con cargo al erario público, ¿no? Ahora lo va a tener que hacer el INE. Entonces ya no solo es organizar elecciones. Ahora el INE va a tener que hacer eso. ¿Tú crees que los 300 distritos electorales se van a dar abasto en estar haciendo todas esas labores? No se van a dar. Por eso
es antinatura desaparecer a los soples. Desapareces a los soples, generas mecanismos de participación ciudadana, saturas al INE. Pero por otro lado dices que le estás quitando ciertas funciones, ¿no? Como el tema de ya vas a ser autónoma nuevamente a la unidad técnica de fiscalización como era antes para evitar todo ese tema. Está bien. No estoy diciendo que anteriormente no haya dado conflicto, pero creo que ahorita ha generado ya una inercia por sí misma de solución de problemas que se están dando con la deliberación pública. ¿Para qué retrotraerte eso? Eso dice que le vas a quitar funciones. No es cierto. Si le quieres quitar facultades al Consejo General, pues establece que ya no haya monitoreo de radio y televisión, que es una función que no la tendría por qué estar haciendo el INE. Quítasela y dásela a Gobernación, que Gobernación sea la que haga ese monitoreo de radio y televisión, no el INE, ¿sí? Que le estás quitando facultades, pues insisto, le estás dando estos mecanismos de participación. Ahora, va a tener que organizar 32 elecciones locales, que se triplican cuando coincide, si es que coincide la de ayuntamiento, gobernaturas y diputaciones locales, ¿no? Imagínate tú el día de la jornada electoral, ¿no? Y además el INE va a tener que elaborar 32 PREP, ¿no? No nada más el federal, ahora va a tener que organizar los locales, lo cual implica generación de recursos, porque tienes que tener plataformas para cada uno, cómo es que va a llegar la información. Si el PREP actualmente, conforme va llegando la información en las diputaciones por el modelo de casilla única, tarda en funcionar más, imagínate tú el capturar ya no el INE 3 elecciones, sino ya capturar 6 elecciones. ¿A qué hora crees que vamos a tener los cómputos de los PREP de esas? Pero ahí te va lo peor, que te establezca la ley que todo el miércoles siguiente a la jornada electoral se tendrán que llevar a cabo los escrutinios y, bueno, los cómputos distritales de las elecciones. Vas a empezar por presidente, vas a seguir por senadurías, vas a seguir por diputaciones federal, luego gubernatura, ¿no? Luego, ayuntamientos y después diputaciones locales. ¿A qué hora crees y cuándo crees que van a terminar los cómputos, los distritos del INE de todas las elecciones que tienen que organizar cuando sean concurridas? Y que le coincidan en algunas entidades federativas 6 elecciones en una misma jornada electoral. Por eso es la importancia de los soples. ¿Eso qué va a implicar? Pues mayor personal, mayor recurso. Lo único que estás haciendo es trasladar el gasto del ámbito local al ámbito federal. Y es un absurdo en ese sentido, porque el gasto sigue siendo exactamente el mismo. El problema es que vas a generar un Instituto Nacional Electoral todavía más monstruoso en funciones y facultades, que va a necesitar más personal, pero además le quitas integrantes en el Consejo General. Está bien, ok, que sean 7. ¿Y cómo van a ser las comisiones? ¿Te imaginan las comisiones que se van a crear de participación ciudadana? ¿Tú crees que les va a dar abasto, les va a dar la vida para estar sesionando y después les dicen que van a ganar menos que el presidente de la República? Aunque me digan lo que me digan y me tachen de lo que me tachen, ¿quién en su sano juicio hoy va a querer ser consejero, consejera electoral con todas las funciones y facultades que le están dando? No va a tener vida. Ah, me van a decir, bueno, es que el servicio público es eso. Eso ya es una cuestión meramente personal. Ahí yo no me voy a meter, es cierto. Hay quienes podrán decir, no, a mí no me importa, yo mi vida la voy a dar a trabajar porque además es una función de Estado, pero lo cierto es que estás rompiendo con eso. Es decir, estás saturando al INE en funciones y facultades. Entonces la desaparición de los soples se vuelve un despropósito y se vuelve un absurdo porque lo único que estás haciendo es darle mayores. Ese es solamente un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo del por qué desaparecer los soples se vuelve un absurdo. Y bueno, después también reduces otro tema del cortoplacismo en el diagnóstico político de las reformas. Pues, este tipo de reformas son de relumbrón.
son mediáticas, pero son cortoplacistas en sí mismas. Cuando tú quieres reducir los diputados plurinominales a 100 únicamente, es porque estás creyendo que nunca vas a perder el poder, ¿no? Pero la realidad mexicana nos ha demostrado que desde 2000 ha habido alternancia. Claro, me van a decir, bueno, Andrés Manuel logró tener la mayoría, sí. Esta elección que el presidente de la República logró obtener ese 53%, difícilmente se va a volver a ver. Difícilmente se va a volver a ver. El problema es que si se llega a volver a ver, el partido que obtenga un porcentaje mayor al 40, al 50%, se va a llevar todo, Teo. Y no va a haber oposición, van a tener mayoría absoluta, van a hacer lo que quieran. Y luego sin representación proporcional en el Senado de la República, cuando la representación proporcional tiene una lógica de pesos y contrapesos. A mí lo que también me asusta, que todo esto también se fomenta por ciertos estudios o análisis que se hacen al resolver sentencias, sobre todo cuando tiene que ver con la representación proporcional, que todas esas sentencias, todos esos análisis se basan en la representación proporcional de autores, ¿sí? De clásicos o de autores que escriben en Europa y que la mayor parte de esos países o esos autores están hablando de un sistema parlamentario. La lógica de una representación proporcional en un sistema presidencial es completamente distinta. Y no puedes desaparecer esas figuras porque son las únicas que te dan pesos y contrapesos. ¿Por qué? Porque la manera en cómo llegan al momento del voto directo, los 300 de mayoría relativa, basta con que vote una persona, el propio candidato y nadie más vote y ese candidato o esa candidata gana la elección, es suficiente para ganarle. Entonces, el peso y contrapeso que esto se requiere, no puedes desaparecer a los plurinominales, ni a los 200 diputados, ni a las 32 senadurías, ni a las 200 diputaciones de plurinominales, ni a las 32 senadurías de representación proporcional en el Senado de la República. Sería un despropósito. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de cortoplacismo? Porque cuando pierdan la elección, porque en algún momento dado se va a dar una alternancia, porque yo sí confío en la ciudadanía mexicana que va cambiando a los actores políticos y a los partidos, y eso ya se está viendo a nivel local, a nivel municipal y a nivel federal, se ha venido viendo desde el año 2000. Ya quiero ver que de repente Morena pierda y entonces le toquen 10 o 15 diputados de representación proporcional y el PRI, PAN y PRD se lleven toda la demás mayoría. A ver qué van a decir. Pero esto pasa por el cortoplacismo, insisto, es decir, la reforma que nacionalizó nuestra función electoral, que hizo al INE con estas amplias facultades, fue hecha por el PRI, PAN y PRD. Y no midieron que esto nadie supo para quién trabajaron, porque esto le benefició a Morena. El establecer que no pueden tener de sobrerepresentación más de 8 puntos porcentuales, lo estableció el PRI, PAN, PRD, y eso le favoreció a Morena para en la anterior legislatura obtener mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. El criterio que sentó el Tribunal Electoral de que se pueden postular candidaturas de otros partidos políticos y que en el convenio se debe de establecer a qué fracción parlamentaria pertenecen y de dónde es su origen partidista, se lo debemos al tribunal. Y eso benefició a Morena. Pero esto, ¿sabes también por qué se da? ¿Por qué el INE sale hasta que se da cuenta de esta situación, de esta sobrerepresentación ficticia, a emitir unos lineamientos y el tribunal tiene que darle vuelta al criterio que había sostenido? Porque son cortoplacistas también, no solo los legisladores, sino los aplicadores e intérpretes de la norma, porque no prevén escenarios, porque no hacen ejercicios de prospectiva, porque ¿sabes qué es lo único que hacen? Maximizan derechos, creyendo que la maximización de derechos genera más democracia. No es cierto. Lo que te genera más democracia es tener perspectiva de tus decisiones que pueden afectar a toda una función electoral.
Este tema lo tenían que haber regulado desde antes, nada más que como la inercia de las elecciones nos daban a que todas se dividían en tercios, pues nadie pensaba que Morena iba a obtener esa cantidad de votos y esa cantidad de triunfos en los distritos electorales. Fueron más de 190 distritos en donde Morena obtuvo, es decir, estamos hablando casi de 200, ¿sí? Casi las 2/3 partes del territorio nacional. Y les volvió a pasar ahorita, nada más que los porcentajes de votación bajaron, si no hubieran tenido un efecto casi similar al que tuvieron en su oportunidad. Eso es lo bueno de esta reforma, que esta reforma sí establece que ese límite de sobre y subrepresentación se tope a 2 puntos, ya no a 8, sino a 2. Eso es loable, claro, claro que es loable, pero tanto afecta al que más gana como al que pierde. ¿Por qué? Porque si tú tienes un porcentaje bajo de votación, pero tuviste determinado número de diputaciones en mayoría relativa, ya no vas a poder acceder a la representación proporcional. Es decir, hay que empezar a hacer ese tipo de ejercicios que son prospectiva política que nadie hace, ¿no? Y esa es la parte que yo insisto, eso es lo que deberíamos de cambiar. No a pensar, ¿por qué? Porque incluso la propia reforma ya nos empieza a poner estándares mínimos para poder acreditar cosas. Por ejemplo, en una nulidad constitucional, tanto de las que establecen de rebase tope gasto de campaña, uso de recursos públicos o de recursos ilícitos en una campaña, la violencia política de género ya la elevan a nivel constitucional. Yo no le veo necesidad si ya hay precedentes, si ya métela a nivel legal, bueno, está bien, la quieres a nivel constitucional, perfecto. No le veo mayor problema. Pero además de que dicen que tiene que ser determinante, añaden un estándar probatorio alto, así le dicen. Debe de tener un estándar probatorio alto. ¿Qué es eso, Teo? Explícame qué es eso. Son abstracciones que le va a dar al tribunal para interpretar lo que quiera. Y conociendo a quienes integran estos órganos, se inventan unas teorías que a veces son insostenibles. Dice, un estándar probatorio alto y con base en el principio de la conservación de los actos válidamente celebrados. Creen que con eso acotan la función electoral para decir, primero lo presumimos válido. Pero si tú te fijas, hay antinomasias en eso. Por un lado, hay presunción constitucional. Si la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor a 5 puntos porcentuales y si el rebase de tope de gasto de campaña es del 5%, ¿no? Y esa es presunción, y por otro lado dices, pero aplícale el principio de conservación de actos válidamente celebrados. Generas conflicto. Yo esto es lo que le llamo un conflicto institucionalizado o legalizado por las ganas de generar conflicto y de generar incertidumbre. Constitucionalizan el derecho sancionador para ya nada más establecer qué es la calumnia, qué es la difusión de propaganda en periodo prohibido, qué son actos anticipados de campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, uso indebido de programas sociales, y meten el interés superior del menor. Yo no estoy peleado con eso, que quede claro. Pero dime si realmente una autoridad electoral tendría que estar tutelando el interés superior de un menor. Habiendo órganos del Estado que, antes de preocuparnos si un menor sale en un spot de radio y televisión y si tienen su autorización y permiso, donde además hay instancias civiles, ¿no? Y de otras materias en donde eso se tendría que ver o ventilar. Lo que más nos debería de ocupar o preocupar es que realmente haya ejercicios dentro de las autoridades y los partidos políticos que le empiecen a dar a la juventud esa capacidad de participar y de empoderarse, de ser partícipes de la pluralidad. Pero no, lo cierto es que tenemos oligarquía. Pero este tema, ¿sabes por qué salió? Porque a algún panista, al PAN se le ocurrió en una elección poner este tema sobre la mesa al INE, ponérselo al tribunal, y para los que integran sobre todo el tribunal, fue algo maravilloso para decir,
vamos a crear una gran teoría de interés y tutela al interés superior del menor, cuando la realidad de lo que hizo ese partido político promovente, ¿cuál era, Teo? Evitar que se difundiera un spot de radio y televisión. ¿Y eso qué implica? Cargas económicas al Estado. El tutelar este tipo de cosas obliga a que el INE tenga que tener mecanismos para comprobar la voluntad de los padres o de quienes ejerzan la patria potestad, de las padres, de las madres o de quienes ejerzan la patria potestad. De que si se notariza, pues revisar que el acta notariada. Ahora ya piden que vaya el menor o la menor a que se les entreviste ante personal. ¿Eso qué implica, Teo? Recursos públicos. Esto no abona en hacer más barata la elección. Al contrario, la hace más cara, mucho más. Y digamos si eso tendría que estar haciendo el INE. Claro que no lo tendría que estar haciendo, pero eso fue una gran idea del Tribunal Electoral. Y de verdad que van y la ufanan y la venden y dicen, tutelamos los derechos. ¿Cuántos menores, cuántas quejas habrá por menores? ¿Cuántos menores realmente se sienten vulnerados en su esfera por aparecer en un spot de radio y televisión? Yo preguntaría a la audiencia, ¿ustedes tienen muy presente todas las niñas y niños que han salido en spots de radio y televisión? Yo creo que tenemos presente únicamente al de Movimiento Naranja, a Yahweh, porque era un spot muy pegador. ¿Y Yahweh estará arrepentido de haber salido? Pues no, porque acaba de salir con el candidato a gobernador. Y decir que, miren, pues es que lo tutelamos. No es cierto, pero en fin, nos metemos ese tipo de cosas. Y empieza a tutelar otras cosas que ya estaba, como el tema de la reelección, cómo es que se tiene que hacer, cómo es que no se tiene que hacer, si lo tiene que hacer un mismo partido, si no, mediante sentencias o precedentes que el tribunal hizo. Está bien que las recojas, pero mándalas al ámbito legal. No necesitas una reforma constitucional para este sentido, ¿no? Y después nos hablan de leyes generales. Insisto en el punto. Esas leyes generales lo único que van a hacer es darle cargas al INE y eso va a encarecer en el INE. Y después, algo que es completamente ilógico y que no lo entiendo. Ya no va a haber tribunales locales, perfecto. Pero va a haber una sala superior que ya van a ser ahora solamente 5 magistraturas, las mismas 5 salas regionales, entendiendo que ellas únicamente se van a encargar de elecciones federales y después seguir segunda instancia en el ámbito de elecciones locales y salas locales. Pero aquí viene la primera cuestión que no te explicas en esa ley. Tanto a magistrados de la sala superior como a las magistraturas de sala regional y sala superior, va a ser por el Senado a propuesta de la Corte. Pero las 32 salas locales las va a asignar directo el Senado. Dime cuál es, ¿por qué? O sea, ¿por qué no también pasan por el tamiz de la Corte? Si ya van a pertenecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Otro tema que veo como una especie, y me hicieron reflexionar, pero lo quiero poner sobre la mesa. Yo decía que era un retroceso, pero después me hicieron reflexionar hace poco de qué tanto puede ser o no un retroceso. La designación de quienes vayan a integrar el Consejo General del INE va a ser como se hacía antes. Inscribe quien quiera, la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados evaluará y establecerá los mejores perfiles, la JUCOPO es la que propondrá al Pleno quiénes son las propuestas, y el Pleno tendrá que votar con las 2/3 partes. Si no se ponen de acuerdo, se tendrá que hacer una insaculación por la propia Cámara de Diputados. Y anteriormente había un comité, ¿no? Yo hablaba de un retroceso, pero alguien me dijo algo muy claro, es que el problema de esos comités es que creen que están poniendo a docentes o a técnicos jurídicos en el tema. Y anteriormente, con el anterior tipo de designación o con esta que se está proponiendo, pues al menos se sabía el origen partidista de cada quien y la propuesta, y podíamos decir que de origen el partido había fallado en su propuesta de integrante. Hoy
ya no le podemos echar la culpa a nadie, porque además son técnicos, ¿no? Y supuestamente, políticamente, no entienden el tema. Yo me presto a la reflexión, hoy no sé, hoy ya no puedo sostener que sea un retroceso, pero lo que sí creo, que constitucionalmente hablando sí es un retroceso, jurídicamente hablando, si entendemos el artículo 1 de la Constitución que dice que los derechos tendrán que ser progresivos y no se pueden retroceder. Entonces, en ese sentido, sería el único argumento legal, ¿no? Jurídico, ahí sí, netamente jurídico, de que estaríamos dando pasos y violando el artículo 1 de la Constitución por esa progresividad que te permitía una evaluación de los mejores perfiles, ¿no? Más certera, más objetiva, digámoslo así. Y lo otro ya no te lo permite. Y bueno, pues después le quieren dar al tribunal competencia en materia penal. Hazme el favor, si de por sí así ya se meten en temas de familia, porque acaban de resolver un asunto también de interés superior del menor en donde determinaron si la madre que se estaba en proceso de divorcio tenía facultades para dar los permisos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya se metieron a un ámbito familiar, ¿no? Para poder determinar los permisos que se tienen que otorgar. Bueno, ahora dales el ámbito penal, Teo. Qué peligroso es que se vuelvan en última instancia sobre sentencias de delitos electorales. Con estos magistrados que hoy tenemos, con estas magistradas que hoy tenemos, es peligrosísimo, Teo. Peligrosísimo. Y ahora ya no nada más es un tribunal electoral, ya es un tribunal electoral penal. Terrible. ¿Y al rato qué va a ser? Tribunal electoral, penal, laboral, fiscal. ¿Cuántas funciones y facultades le vamos a dar en el ámbito que tenga que ver de un origen electoral y que después se vaya a otras materias? Estamos construyendo monstruos en realidad, ¿no? Esa es la parte. Y luego, por ejemplo, no va a haber interpretación extensiva, sino lo que más favorezca a la parte denunciada en los procedimientos sancionadores, y tienes que atender a la tipicidad, culpabilidad, responsabilidad personal y directa, presunción de inocencia, prohibición de absolver de la instancia, de no haberse sometido a 2 procedimientos. Empiezan todo lo que es técnica judicial, ya lo estamos metiendo ahí. Y con eso se cree que el tribunal ya no va a tener margen de maniobra, al contrario, le están dando más herramientas, a mí me parece. En fin, creo que eso sería lo que más destacaría yo de esta Constitución. Y lo último sería que en los transitorios sí se establece que los actuales integrantes del Consejo General y de la Sala Superior se tendrían que ir, porque les van a establecer que se les va a indemnizar por el tiempo que tuvieron que terminar su mandato, porque si no, de todos modos iban a la corte y iban a ganar el asunto. Entonces mejor arreglamos esto bien, y además también para que te vayas contento y contento, ¿no? Ya te quitamos, pero te apapachamos, aquí está tu la nota y vete contento y contento. Establecen como límite de sueldo a estos integrantes, lo que digo, esto de la ley de austeridad y la cuestión de la Constitución, de que no pueden ganar más que el presidente de la República, pero en el transitorio noveno se establece que aquellas consejeras y consejeros que fueron designados en 2020, es decir, de los que Morena tuvo mano, podrán participar para el próximo, son los únicos, 4, que podrían participar para la próxima intervención. Yo honestamente creo que esta reforma, insisto, hablé de los puntos buenos, pero sí me parece que tiene muchas contradicciones que no sostienen la desaparición de OPLES, que saturarían al INE, que no te ahorra en nada te ahorra, y lo bueno, que desaparece, que es cortoplacista en el tema de quitar a las plurinominales, las cuales generan pesos y contrapesos, y eso es peligroso para precisamente el pluralismo político. No creo que para la democracia en sí misma, pero sí generaría un problema cuando el que ya no sea gobierno va a sentir lo que realmente es volver a ese sistema hegemónico que en algún momento dado el PRI tuvo y que tantos años lograron sostener precisamente porque esas reglas del juego les permitían ese tipo de control, ¿no? Entonces,
Cuidado con eso. Yo lo que creo es que es simplemente un buscapié, pero lo que me preocupa es algo que casi nadie ha dicho. ¿Y dónde está la oposición? No hablan, ¿eh? No han dicho nada de esta reforma electoral. Nada. Nada. Entonces, o no la han leído o no le están dando la importancia que pudiera llegar a. Muchas gracias, maestro Alejandro. Pues efectivamente, a manera de conclusión, pues yo también quisiera comentar acerca de que coincido plenamente con tus apreciaciones. Me parece que esta iniciativa lanzada de manera furtiva para ir como tentando el terreno a ver cómo reacciona la sociedad, me parece que es una manzana envenenada, porque esta parte que tú efectivamente comentas, los aspectos procesales, nuevamente hay una injerencia por parte del legislativo de forma grosera en la parte técnica, jurídica, y no obstante que el senador Monreal no dudo que sea un jurista y que pudiera ser hasta un buen jurista, pues todo lo en lo que se están metiendo efectivamente generan un enredo que terminará por, creo, me parece, generar un caos en las instituciones, ¿no? Porque tú acertadamente decías, bueno, la parte de doble nacionalidad, pues ahí está la Constitución, se ha respetado, se han ido a las resoluciones y han ganado las personas porque evidentemente pues es ilegal y va contra los derechos humanos de manera internacional. La parte esta que tú comentas, efectivamente, de que muchas de las cosas que se plantean en esta reforma constitucional ya están en las leyes secundarias y ya se están resolviendo, pero es la parte interna es muy absurda, porque al final es todo lo que ha habido en contra ahorita del partido que está en el poder, hay que modificarlo y quitarlo pues para que nos siga beneficiando, como tú dices, a un corto plazo en las siguientes elecciones. Y bueno, yo esperaría que hubiera un debate verdaderamente amplio y sobre todo que los órganos técnicos, como son precisamente los OPLES, como es el propio instituto, sean los que lleven la voz cantante. El propio tribunal debiera tener, de escuchársele para saber qué es lo que están proponiendo esta reforma que me parece es verdaderamente, hay unas cosas buenas, pero el fondo y la trascendencia me parece que ahí se está haciendo algo de una forma muy poco correcta. Entonces, pues en fin, maestro, pues si quieres también darnos tu conclusión, maestro, para este cierre de este conversatorio, maestro Alejandro Romero. Gracias. Mira, mi conclusión es que efectivamente lo que dices es una reforma que es un dardo envenenado para mover las aguas y que sí todos los actores políticos tendrían que empezarse a pronunciar. Yo lo único que diría es que lo ideal somos incluso la Constitución lo establece, somos una república, que en ese mismo sentido te habla que al ser república tienes un sistema presidencial de gobierno. Somos una república democrática y democrática entendida en la forma de acceso al poder y en el ejercicio del poder con la división de poderes, que también la república implica eso, el presidencialismo, división de poderes. Ya después, nacionalizar todo rompe en mi apreciación con el federalismo. Me han convencido en una conferencia que acabamos de tener con amigos de la FES Acatlán que lo ideal sería regresar al federalismo electoral, ¿no? Por eso me parece que cuando se trata de implementar ejercicios de participación ciudadana y se le diga que el INE es el único, lo único que van a hacer es colapsar a la institución. Y están dándole armas para que el INE entonces sí
desatienda los orígenes o las funciones para el cual fue creado, que es la elección, las elecciones federales. Bienvenido que se le implementen los ejercicios de participación ciudadana federal, bienvenido, eso, bienvenido. Pero los locales, hay OPLES y hay instituciones que es cierto, tienen sus carencias, pero ese tipo de ejercicios les puede dar razón de ser y de alguna manera una viabilidad del federalismo democrático en el aspecto de la democracia participativa. Ojalá que alguien se atreva a volver a proponer el regreso al federalismo con los controles que me quieran poner en la designación de los integrantes. Está perfecto. Si quieren que siga siendo el INE quien designe a los institutos locales electorales, lo cual también no tendría una razón lógica, pero si quieren háganlo así, ¿no? Para evitar ese falso positivo de que los gobernadores se metían. ¿Ustedes creen que si se metían antes en la designación, hoy, aunque no estén designados, no se van a meter? Pues claro que lo pueden hacer. ¿Cuáles son las presiones a veces que puede hacer un gobernador? No te entrego el presupuesto. Van a decir, sí, pero el presupuesto, de acuerdo a lo que dice esta reforma, es que ya lo puedes combatir ante los órganos electorales. Y el problema es que primero te ahorco, ¿no?, con las finanzas públicas para que tu función no la ejerzas de buena manera. Es decir, en la perversión política siempre hay mecanismos para ingerir, para inmiscuirte o ingerir en decisiones, ¿no? Inmiscuirte en las decisiones. Entonces, no le tengamos miedo a esto. Y la verdad es que yo celebro que haya este tipo de debates porque esto te amplía el panorama y yo cerraría con esto. Si no hay una modificación a la función electoral y a toda la institucionalidad electoral para regresar a un federalismo, que ya no se modifique lo que hoy existe, que se perfeccione, que tampoco todo se quiera constitucionalizar, legalícenlo, está bien, vámonos al ámbito legal. No hay necesidad de constitucionalizar algo que ya legalmente y que consuetudinariamente o a través de precedentes está establecido, ahí dejémoslo, no hay problema, ya está. Eso es derecho positivo, eso es derecho vigente, los que son positivistas lo podrán decir. Pero además, perfeccionemos eso y dotemos esos visos de federalismo en los OPLES, en los tribunales locales, fortalezcámoslo. Pero ¿cómo se va a lograr eso? La oligarquía política que rige en nuestro país, tanto en el ámbito partidista como de gobierno, también se refleja en las instituciones electorales y en el poder judicial y el electoral también. Yo la denomino siempre la gran familia electoral, ¿no? El tema es que quienes designan a estas personas designen a gente con alturas de mira y con alturas de miras y con visión de Estado. Nuestras leyes son sólidas. Nuestras instituciones son sólidas. Es cierto, hay reglas que a mí no me gustan del sistema electoral, ¿no? Ni del sistema electoral ni de la función electoral. Me parece que hay mucha prohibición que contraviene a la libertad. A mí no me gusta, por ejemplo, que se les prohíba a los políticos pronunciarse en aspectos electorales. Eso es natural, es naturaleza. Pero bueno, nuestras leyes dicen que no, hay que ser puristas, hay que guardar la equidad, hay que guardar la imparcialidad. Está perfecto, está bien. Ya están las reglas. No inventemos otras. Pongamos gente con alturas de mira que haga ejercicios de prospectiva y que no haga sentencias, que no haga acuerdos, que no haga resoluciones, que no haga lineamientos, que sean para la palestra personal, sino que sean con visión de Estado. Porque también pensar que ejercer ese tipo de funciones para el lucimiento personal son visiones cortoplacistas que en el largo tiempo nadie se acuerda de ti. Porque además la gran familia electoral peca de algo, creen que todo el mundo los conoce, pero no es cierto. Se conoce entre el mundo electoral, pero tú pregúntale a la gente, a la ciudadanía
que no está inmiscuida en el ámbito electoral, porque yo odio cuando dicen los ciudadanos y ciudadanas de pie, la ciudadanía que no está en el ámbito político. Pregúntale si conocen a las actuales magistradas y magistrados, que te mencionen uno. Tal vez ahorita te mencionarán a Vargas por todo el problema en el que se metió, y en el tema del INE, pues te van a mencionar sin duda a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Pero eso es porque el presidente se dedica a estar, y Morena se dedican a estar golpeándolos políticamente, ¿no? Pero fuera de eso, pregúntame si conocen a alguien. No, porque precisamente lo que prevalece es la institución sobre las personas. Eso es algo que no han entendido. Y cuando las personas hagan resoluciones consistentes, sean consistentes con sus criterios, con sus puntos de vista, la solidez institucional se va a dar en sí misma y los actores políticos no tendrán tantas armas para vapulear a las autoridades. Alturas de mira en la designación es lo que yo te digo. Pues mi querido maestro Alejandro, pues muchas gracias por todas tus reflexiones, han sido muy valiosas y pues te invitamos e invitamos a todas las personas a que nos acompañen en el siguiente conversatorio con los posgraduados y con la Academia Electoral de nuestro colegio. Muchas gracias, maestro Alejandro, y buenas noches a todos. Muchas gracias, Teo. Buenas noches.